Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. El de hoy te traigo un platillo riquísimo. Mira lo que preparé. Hice un riquísimo chile relleno capeado, pero ve nada más, con mucho queso, un rico capeado, aparte ya con su guarnición, que en esta ocasión fue papa. Este va a ser el tutorial definitivo para hacer chiles rellenos. Te voy a enseñar muchísimos tips para el pelado, que sea súper rápido, sencillo, sin ensuciarte las manos. Para hacer un capeado también muy rápido, que lo vas a hacer en un solo paso. E incluso voy a prepararte el mismo chile, ya sea con aceite o sin aceite, como tú lo quieras preparar. Así que no te pierdas este video. Como este va a ser un tutorial completo, te voy a enseñar hasta cómo elegir los chiles para que sea lo más óptimo posible. Vamos a elegir los que estén planos. Vean cómo está este chile. Esto nos va a ayudar a que sea muchísimo más fácil para limpiarlos y asarlos o freírlos sobre el método que quieran. Los chiles que están como más anchos y triangulares, pues te va a costar más trabajo porque es como si tuvieran más caras. En el canal tengo un tutorial de cómo hacer estos chiles fritos y se hacen en tan solo un minuto. En esta ocasión les voy a enseñar el método de asado. Y para esto vamos a untar ligeramente con aceite. Esto nos va a ayudar muchísimo a facilitar la parte del asado, porque donde estamos poniendo grasa, que va a ser muy poquita realmente, se nos va a hacer más rápido el asado, va a ponerse a hervir, la grasa lo que hace es que se conduzca mejor el calor y va a quedar bien tostadita. Es más, te voy a hacer la prueba. En un lado voy a poner unos chiles sin aceite y en otros con aceite y ya veremos. Y bueno, simplemente vamos a asar a fuego directo. Cada que veamos que se empiezan a hacer llaguitas en la piel y demás, es cuando vamos a ir girando. Miren, de inmediato se empiezan a hacer. Esto es lo que estamos buscando. Vean, aquí no se hizo nada. Yo lo voy a hacer y ahorita les muestro el resultado. Ya tenemos aquí nuestros chiles asados. Los que tienen aceite, podemos ver que en las hendiduras como estas están también tostados. Y los que no tienen aceite, vean, en las partes de aquí profundas suelen quedar como crudos. Y es donde el pellejito no se los podemos quitar después si andamos batallando. Por eso es que me gusta ponerles el aceitito. Por todo lo demás es igual y realmente la cantidad de aceite que se pone es muy pequeña. Vamos a pasarlos a una bolsa y le vamos a agregar sal de grano para que se pelen muy fácilmente. Los chiles los vamos a dejar unos 15 minutos a que reposen y mientras preparamos nuestra salsa. Y le voy a estar agregando 2 chiles guajillos que los vamos a cortar, ya están limpios, y los vamos a dejar aquí hidratando por unos minutos. Es agua a temperatura ambiente. Vamos a ponerle unos dientes de ajo. Aquí tengo 2 chiquitos y uno grande, ya calculen ustedes. Cebolla, un trozo de cebolla o media mediana. Y jitomate, que lo voy a cortar también en trozos. Tengo aquí 7 piezas. Ya saben que yo le suelo quitar esta parte blanquita. Teniendo esto listo, vámonos a preparar nuestra salsa. Que por cierto, ya verán cómo los chiles los vamos a pelar súper fáciles. Ni las manos nos vamos a ensuciar, Tengo mi ollita caliente con aceite. Vamos a sofreír primero nuestro ajo y cebolla. Ya que está sofrita, agregamos nuestros chiles que ya hidratamos. Vamos a ponerle unas pimientitas. Y rápidamente, en lo que se comienza a tostar el chile y las especias, vamos a agregar nuestro jitomate. Y ahora sí vamos a dejar cocinar esto por unos 10 minutos más o menos. Para que nuestra comida esté más completa, pues le vamos a agregar algún tipo de verdura, tubérculo, vegetal que ustedes quieran. En este caso le voy a poner papas. Tengo unas 8 piezas de papas que cortaré en trozos medianos. Y ya saben, los vamos a poner mientras en un poco de agua para que no se nos oxiden en lo que tenemos la salsa. Ya tenemos aquí nuestro jitomate bien cocinado, guisado, los chiles ya están suavizados. Vamos a pasar a nuestra licuadora y vamos a ponerle aquí un poco de agua para licuarla. Si su preparación está caliente, como es este el caso, recuerden darle pulsos muy pequeñitos al principio y ya después licuamos para que no les vaya a explotar. Muy pequeños. Vamos a sofreír nuestra salsa. Pondré un poquito de cebolla que quede bien doradita. Y vamos por una hierba para agregarle. Ya regresamos y le vamos a poner nuestro epazote. Dejar aquí tantito y ahora sí agregamos nuestro licuado.
Lo pueden colar o no, es al gusto. Yo dejo licuar muy bien y ya lo tengo listo. Aquí mismo voy a cocinar mis papas para estar evitando más trastes y demás. Así que ponemos nuestras papas. Y ahora sí vamos a agregar suficiente sal y dejaremos cocinar unos 20-25 minutos hasta que las papas estén listas. Vamos a limpiar nuestros chiles. Recuerdan que le pusimos sal de grano. Bueno, pues esta sal de grano nos va a ayudar a limpiar el chile. Miren cómo tenemos aquí. Y si le ponemos la salecita, prácticamente esto lo vamos a limpiar solito. Lo cortamos. Y miren, lo sacamos. Listo. Ya tenemos nuestro chile limpio. Vamos a terminar de limpiarlos y con unas tijeras pues hacemos un corte así. Sacudimos muy bien para retirar todo y ya tenemos listos nuestros chiles. Vamos a hacer todos, vamos a rellenarnos y espérate para ver la técnica de capeado, que va a ser igual bien fácil de preparar. Como en este caso vamos a hacer chiles rellenos de queso, pues simplemente cortamos nuestros trozos de queso y vamos a meterlos aquí. Ya ustedes deciden si quieren medio kilo de queso en cada chile, si quieren poquito, si quieren mucho. Yo en esta ocasión los voy a dejar bien llenitos, miren, y para que no se me salga los voy a emparejar, pero con bastante queso. Y ya los tenemos así listos. Vamos a hacer esto con todos nuestros chiles. Vamos a pasar nuestros chiles bien rellenos por harina. No se preocupen, es muy poquita. Solo va a ser para que se nos pegue bien nuestro huevo. Y aquí si gustan pues podemos ponerles un palillito. Esto es totalmente opcional. Muchas veces yo no suelo usarlos. Entonces así ya los dejamos bien cerrados y enharinados. Y te recuerdo que tenemos el recetario del canal. Aquí en la caja de la descripción ves los detalles para comprarlo. Vamos a preparar el capeado de nuestros chiles. Los que son seguidores del canal ya saben cómo lo hacemos. Aquí no dividimos clara ni yemas. Todo lo vamos a poner directo en nuestra batidora. Y se puede en cualquier tipo de batidora eléctrica. Este es de pedestal y digamos que es muy potente, pero en las manuales también funciona. Vamos a poner directamente nuestros huevos completos, un poquito de sal y vamos a poner a batir. Y esto en unos 10 minutos ya está listo para capear. Ahorita lo vamos a ver. Después de unos minutos tenemos listo nuestra mezcla. ¿Cómo sabremos si ya está o no? Pues es realmente muy similar a la mezcla que tenemos cuando lo hacemos por separado. Pero cuando ya lo unimos con las yemas, miren, se nos forman un hilo y unos picos. Este es el punto que estamos buscando. Y para que esto se quede más tiempo estable y no se nos vaya a bajar cuando estemos capeando, vamos a agregar una cucharada de maicena. Podrían poner harina, que es lo que normalmente se usa, pero la maicena nos estabiliza un poquito más. Y batimos nuevamente, ya sea de una manera delicada o a baja velocidad en este caso. Solamente para que se integre la maicena. Y quiero que vean nada más cómo queda la textura ya con nuestra maicena. Este es el punto que estamos buscando y nos va a quedar bastante estable. Y vamos a proceder a nuestro capeado de una manera tradicional. Pasamos por nuestro huevo, queda bien empanado, y pasamos a nuestro aceite que tiene que estar a temperatura media. Yo suelo salpicar con un poco de aceite al inicio y ya nada más dejamos que se vaya cocinando la parte de abajo para después voltearlo. Ya que se comenzó a dorar de la parte de abajo, pues simplemente volteamos y dejamos que se termine la cocción por el otro lado. Vieron que realmente ya no es tan difícil todo el proceso del chile porque lo estuvimos pelando muy fácilmente, y eso que usamos el asado tradicional. Si lo hacemos en aceite es todavía más rápido. Recuerda que si te gustan las recetas del canal, si te está gustando esta receta de chiles, es importantísimo que me dejes un comentario, así yo sé que te gustan y podemos seguir haciendo más recetas de este tipo. Y ahora sí, vamos a reservar. Primero yo suelo dejarlos un rato en un colador para que se escurra la grasa y ya después pasamos a un plato con papel absorbente para que termine de absorber todo el exceso de grasa que tenga. Y bueno, a mí me gusta probar y experimentar con las distintas técnicas de cocina y he visto una que se me hizo interesante. Vamos a ver qué tal nos queda, y en este caso sería primero poner una porción de nuestro capeado.
Ahora pondríamos el chile aquí y cubrimos. Puede ser que en la parte de abajo quede un poquito mejor, pero solo experimentándolo lo vamos a saber, y de una vez aquí vemos cómo nos queda y nos salimos de la duda. Y miren, ya volteé mi chile y así es como quedó, y efectivamente se ve como con más capeado, sobre todo la parte de abajo, y la de arriba pues quedará más. Vamos a preparar unos con muy poquita grasa, y si se puede, solo hay que tener un sartén con un buen antiadherente. Y vean, voy a poner gotitas nada más con este aspersor. Aquí abajo en la caja de la descripción les dejo un enlace donde lo pueden conseguir si les interesa. Es súper práctico cuando queremos usar muy poca grasa. Le ponemos nuestro capeado y vámonos al sartén. Fuego a temperatura media y lo voy a tapar. Voy a dejar así bajito por unos 3-4 minutos y ya lo volteamos. Vean que con el sartén bien antiadherente no pasa nada. Lo volteamos y dejamos nuevamente cocinar otro par de minutitos y ahorita vemos. Veamos cómo va. De hecho, si notan aquí en el sartén todavía hay bastante grasa, así que la poquita que le puse ni siquiera la absorbió. Y posteriormente voy a voltear un poco así para que se cocine el lado de acá atrás. Y prácticamente ya tendríamos aquí nuestro chile capeado con prácticamente nada de grasa, ¿eh? Con nuestro caldillo ya listo y caliente, pues podemos hacer dos cosas. Una, meter nuestros chiles y dejarlos ahí un ratito a que la salsa se impregne junto con el capeado, o servirlos directamente. Yo suelo normalmente ponerle una cama de lo que sería mi salsa para que luzca más el chile. Miren, así se ve mejor. Incluso ya si quieren pueden poner las papitas atrás o servirlo como se los mencioné, ya con nuestro chile dentro de la salsa. Pero miren, así tiene muy buena presentación. Voy a acompañar con unos frijolitos de la olla. Podrían también incluir algún arrocito y demás. Y ahora sí, ya tenemos listo y completo nuestra comida basada en chiles capeados. Y no queda nada más que probar nuestro riquísimo platillo. Como podrán ver, nuestro chile quedó con bastante relleno. Esa es cuestión de su gusto. Pero ya tenemos un plato completo que podemos comer con las papitas y va a quedar muy bien. Bueno, yo los dejo. Recuerden que si les gusta el video, no se olviden dejar su pulgar arriba. Y nos vemos a la próxima. Chao.